Muy bien, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a una nueva lección. En esta oportunidad, la lección número 6 o la sexta lección de esta materia, las cartas del apóstol Pedro. Así que, hermanos, una vez más nos preparamos para poder iniciar entonces una nueva lección. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad la sexta lección. Quiero compartir pantalla con ustedes sobre la lección que en esta oportunidad estaremos desarrollando. Estamos siempre en las cartas del apóstol Pedro. Estamos aquí, ¿verdad? En las cartas del apóstol Pedro, desarrollando esta materia. Y en esta oportunidad, como ya les anticipé, nos preparamos para la sexta lección. En esta sexta lección, iniciamos la segunda carta. Habiendo terminado la primera carta, en esta sexta lección nos preparamos para iniciar, para introducirnos en la segunda carta del apóstol Pedro. Veamos entonces un poquito, hermanos, acerca de la introducción como una de las primeras partes de esta lección. Vamos a hablar un poquito, nos vamos a introducir con la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta, hermanos, del apóstol Pedro tiene 3 capítulos. Yo espero que usted, querido hermano, hermana, pueda leer antes de iniciar esta sexta lección. Usted pueda leer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. En especial, quizás, pues, el capítulo 1, del cual contiene esta sexta lección de la segunda carta del apóstol Pedro. Esta carta, o esta es una carta más general que la primera. Advierte a los cristianos del peligro de los falsos maestros dentro de la iglesia. Los anima en su desarrollo cristiano y les exhorta a permanecer alertas porque Cristo viene otra vez. 3 cosas muy importantes. Encontramos advertencia, encontramos palabras de ánimo y encontramos también palabras de alerta. Advierte a los cristianos del peligro de los falsos maestros dentro de la iglesia, los anima en su desarrollo cristiano a tener un buen desarrollo, un buen crecimiento y al mismo tiempo les exhorta a permanecer como alerta, porque Cristo viene pronto, o vigilantes, porque Cristo viene pronto. Esta carta está claramente, pues, estrechamente conectada o relacionada, pues, con Primera de Pedro. No, estamos hablando de la segunda carta y está, pues, completamente relacionada con la primera que el escritor, pues, de esta carta ya nos ha presentado. Habiendo expresado las bendiciones a que Dios llama a los cristianos, exhorta a quienes han recibido estos dones preciosos a proponerse a mejorar en gracia y virtud. Les insta, ¿verdad? Les anima a esto por la maldad de los falsos maestros. Les advierte contra los impostores y los burladores, reprobando reprobando sus falsas afirmaciones, según como leemos en el capítulo 3, versículo 1 al 7, donde se menciona la aparición de los impostores, de los falsos maestros y los burladores. Si gustan, hermanos, leemos entonces la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. ¿Cómo lee este texto bíblico? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y mostrando por qué se retarda el gran día de la venida de Cristo, con la descripción de sus espantosas circunstancias y consecuencias, dando exhortaciones apropiadas a la diligencia y a la santidad. Hablemos un poquito acerca del bosquejo de esta segunda carta. Dentro del bosquejo de esta segunda carta, o la segunda carta de Pedro, se divide en tres partes principales. Número uno, explicación acerca del conocimiento de Cristo. Este conocimiento es dado, el crecimiento es el crecimiento en conocimiento y las bases para el conocimiento. Parte número dos, característica de los falsos maestros. Su condenación, su carácter, es decir, la condenación de los falsos maestros, su carácter o el carácter, la forma de ser de los falsos maestros y sus declaraciones, hablando de los falsos maestros. También encontramos como tercera parte principal de esta carta, exhortación para el verdadero cristiano. Amados, a que tengáis memoria. Amados, no ignoréis. Amados, procurad con diligencia y amados, guardaos. Hay cuatro exhortaciones para el verdadero cristiano. Así que el bosquejo de la segunda carta de Pedro se divide en tres partes principales. Sigamos con nuestro estudio. ¿Qué podemos decir del autor y la fecha de esta segunda carta de Pedro? El escritor de la segunda carta de Pedro se presenta en el capítulo 1 y el versículo 1. ¿De qué manera se presenta? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como Pedro, se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. En diferentes puntos de la carta, refuerza esta identificación, le da más fuerza por medio de alusiones o referencias a su vida. Por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 17 dice, cuando él recibió de Dios, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Recuerda su experiencia de estar con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración. También en Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 5. Dice el capítulo 17, del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí.
Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego declara a sus lectores que morirá dentro de poco, conforme a las profecías que recibió acerca del Señor Jesús. Vayamos otra vez a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y el versículo 14, donde lee de la siguiente manera: sabiendo que en breve, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y esto hace referencia a las profecías que encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 21, versículo 18 y el versículo 19, que dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. La identificación de Pedro en esta carta se subraya en el capítulo 3 y el versículo 1, que dice el capítulo 3 y el versículo 1, dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, donde el autor declara que esta es su segunda carta. La declaración clara del documento mismo es que es una obra auténtica, original, genuina del principal de los apóstoles, es decir, Pedro. Aunque no pocos en la iglesia antigua y moderna han cuestionado la autenticidad de esta carta, los escritores cristianos del siglo II hacían poco uso del libro. La evidencia demuestra que se conocía y se aceptaba como autoritativo, como parte de la lista del canon durante ese siglo, es decir, el segundo siglo, y por eso se incluyó en el canon. En el tercer siglo, Orígenes, nacido en el año 185 al año 254 después de Cristo, aceptó el libro, lo aceptó como una obra genuina del apóstol Pedro, pero dijo que había dudas respecto a su autenticidad. Aunque él lo aceptó, Orígenes lo aceptó, ¿verdad?, como una obra auténtica, escrita por el apóstol Pedro. En el siglo IV, en el año 400 después de Cristo, Eusebio nota que la mayoría de las personas de sus días aceptaba el libro como auténtico, si bien es cierto que él mismo tenía ciertas dudas, pero él notó que la mayoría de las personas de su tiempo, pues, le daban aceptación, ¿verdad?, como un libro original y auténtico del apóstol Pedro. En la iglesia moderna, no pocas voces, perdón, se han levantado en contra de esta identificación tradicional respecto del escritor de Segunda de Pedro. Sigamos con nuestro estudio. Nombre como Pedro, como en esta carta el apóstol Pedro, cómo él presenta a Jesús. ¿Cómo presenta a Jesús? Bueno, él lo presenta en el capítulo 1 y el versículo 17. Veamos cómo lo presenta. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, este es mi hijo. Lo presenta como el hijo amado, capítulo 1 y el versículo 17. Introduzcámonos entonces, hermanos, al contenido de esta carta en el capítulo 1. Veamos entonces el capítulo 1. Yo quiero que leamos, hermanos, todo el capítulo 1 antes de introducirnos y hablar acerca
del contenido del capítulo 1. Dice así el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra clave, hermanos, en la segunda carta de Pedro es conocimiento, y el peligro respecto al cual Pedro describe es la enseñanza falsa. En primera de Pedro se describe a Satanás como un león rugiente, porque el tema de la carta es la feroz persecución que estaba a punto de sobrevenirles a los santos. Pero en segunda de Pedro, Satanás es una serpiente buscando engañar, según lo que dice Juan 8:44 y 45. Satanás es mentiroso, es homicida y mentiroso, y lo ha sido desde el principio. La enseñanza falsa dentro de la iglesia es mucho más peligrosa, hermanos, que la persecución externa. Según Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Leámoslo, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 32, como dice la palabra de Dios. Leámoslo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no hemos cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La persecución siempre ha limpiado y ha fortalecido a la iglesia, pero la enseñanza falsa la debilita y arruina su testimonio. La única arma para luchar contra las enseñanzas falsas y las mentiras del diablo es la palabra de Dios. Y por eso Pedro enfatiza el conocimiento espiritual. El don de conocimiento, la primera parte principal de la segunda carta de Pedro. El don del conocimiento o el regalo, ¿verdad? El regalo del conocimiento. Veamos una vez más, capítulo 1, versículo 1 al 4. Simón, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa, que la nuestra, gracia y paz, os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante otra vez el conocimiento de aquel que nos llamó por medio, por su gracia, por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La salvación es una experiencia personal. Uno llega a conocer a Jesucristo mediante la fe. Nótese la definición que Cristo da la salvación según Juan capítulo 17 y el versículo 3. Vamos a ver en Juan capítulo 17 y el versículo 3, como lee Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado, y a Jesucristo que has enviado. No es, hermano, suficiente conocer acerca de Cristo. Debemos conocerle personalmente, como dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 10. Veamos Filipenses 3:10, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Debemos de conocerle personalmente. Cuando ponemos nuestra fe en él, nos da su justicia, según de Corintios 5:21. Veamos qué dice segunda de Corintios 5:21. Dice así, 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, es decir, en Cristo Jesús. Y llega a ser nuestro Salvador. Es una experiencia personal. En esta carta, Pedro enfatiza la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra, esta fe preciosa y las preciosas promesas de Dios para poder vivir en santidad. Al escribir estas palabras, Pedro debe de haber pensado de su testimonio que encontramos en Juan capítulo 6 y el versículo 68, donde Pedro Pedro hizo esta declaración, capítulo 6 y el último versículo, no, versículo 58, dice, este es, este es el pan
que descendió del cielo. Versículo 68, perdón, estaba leyendo el 58. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, a pesar de que los escritos de los maestros y predicadores pueden ayudarnos a comprender mejor la Biblia. Claro, solo la Biblia puede impartir vida a nuestras almas. Nótese la definición de un cristiano en el versículo 4. Veamos, primera de Pedro, la segunda de Pedro, en el versículo 4, como lee el capítulo 1 y el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencias. Interesante, ¿no? Entonces, participantes de la naturaleza divina. El cristiano ha nacido en la familia de Dios. ¿Verdad? El cristiano ha nacido en la familia de Dios y tiene su naturaleza dentro de sí, tiene su origen dentro de la familia de Dios. Las personas que tratan de vivir externamente como Cristo, pero les falta en su interior esta naturaleza divina, se engañan y salen derrotadas. Hay un contraste. Veamos un contraste en segunda de Pedro, capítulo 2 al 22. Leámoslo, por favor. Capítulo 2 y el versículo 20 hasta el versículo 22. ¿Cómo lee? Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Donde hallamos una descripción, ¿verdad? Aquí de los falsos cristianos. Han escapado de las contaminaciones del mundo, pero no de sus corrupciones. O sea, se han lavado por fuera, pero su interior no ha cambiado. Tienen un conocimiento mental de Cristo y una fe y no una fe de corazón. No son verdaderamente salvos porque vuelven a la vida vieja después de profesar la fe por un tiempo. Estos falsos cristianos, estos falsos cristianos son perros y puercos que han sido lavados, reformados, pero nunca han recibido la nueva naturaleza. El crecimiento en el conocimiento, la segunda parte de esta segunda carta. Vamos otra vez a Primera de Pedro, del 5 vamos a leer hasta el versículo 11, la segunda parte, que habla acerca del crecimiento, crecer en el conocimiento. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 5, vosotros también. Indica que hay algo más allá del nuevo nacimiento.
Hay crecimiento. No es suficiente nacer en la familia de Dios. También debemos crecer espiritualmente. Esto demanda diligencia y fervor. Un cristiano perezoso y descuidado no crece. Pedro entonces hace una lista de las características espirituales que deben verse en la vida del creyente. No sugiere, no sugiere añadir estas virtudes de la misma manera que añadimos cuentas en una sarta. Más bien, cada virtud nos ayuda a desarrollar la siguiente. Son como las secciones de un telescopio. La una conduce a la otra. Añadimos a la fe que salva, virtud o alabanza. Dios nos ha salvado para proclamar sus virtudes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice así: ¿sabe el Señor librar? No, primera de Pedro, perdón, hermanos. Primera de Pedro 2 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La única manera de demostrar nuestra fe es teniendo una vida virtuosa. Añadimos a la virtud conocimiento o discernimiento moral. Los cristianos deben ser capaces de discernir el bien del mal. Después del conocimiento viene el dominio propio o temperancia. El dominio propio conduce a la paciencia o capacidad de soportar. Este es el poder de perseverar que el cristiano tiene en los tiempos de prueba. Añadimos a la paciencia piedad, el versículo 3. Según el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice aquí. Entonces, después del conocimiento viene el dominio propio, la temperancia. El dominio propio conduce entonces a la paciencia o la capacidad de soportar. Este es el poder, otra vez, de perseverar que el cristiano tiene en los tiempos de prueba. Y añadimos entonces, como hemos dicho, a la paciencia, añadimos piedad, como dice el versículo 3. Esta palabra significa adoración correcta o dependencia de Dios, que se revela en una vida devota o consagrada o dedicada, santificada o apartada. Amor fraternal es la siguiente virtud, queriendo significar un amor por el pueblo de Dios. La virtud final que Pedro señala es el amor, que envuelve a todas las virtudes en una. Por lo general se puede reconocer cuando los cristianos no crecen, porque dice, perdón, se puede reconocer cuando los cristianos no crecen, porque reúnen estas tres características. ¿Cuáles características? Vamos a mirar aquí. Número uno, ¿verdad? Son ociosos, o sea, no trabajan para Cristo. Número dos, sin fruto, es decir, su escaso conocimiento de Cristo no da fruto en sus vidas. Están ciegos, les falta visión y la perspectiva espiritual, los miopes espirituales o la miopía espiritual. Detrás de esta falta de desarrollo espiritual, es decir, de crecimiento espiritual, hay una memoria pobre. Se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos mediante Cristo. Sin embargo, Pedro mismo había sido una vez más, Pedro mismo había sido una vez más olvidadizo. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor en Lucas 22:61. ¿Qué dice Lucas 22:61? Vamos a leerlo, hermanos. Lucas capítulo 22 y el versículo 61. Dice así: entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó
verdad de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Muy bien. De modo que, por segunda vez, Pedro dice, sean diligentes, asegúrense de que son salvos. El cristiano no se salva, ni se mantiene salvo a sí mismo, pero es responsable de asegurarse de que tiene las características de un verdadero creyente. Primera Tesalonicenses 1:4 lee de la siguiente manera. Dice así, porque conoce, dice, no, vamos a ver, perdón, Primera Tesalonicenses, sí, 1 capítulo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esto nos asegurará amplia y generosa entrada, como dice el versículo 11. Otra vez, vamos a Primera de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el reino de Dios, esto es mucho mejor que ser salvo, así como por fuego. 1 Corintios 3 y el versículo 15. 1 Corintios 1, vamos a ver, 3:15. Dice así el apóstol Pedro a los Corintios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y la tercera parte principal que encontramos en la segunda carta de Pedro, lo encontramos en el versículo 12 hasta el versículo 21. Y dice así, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no nos hemos dado, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La base, ¿verdad? El conocimiento. Pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo? De que este mensaje es la verdadera palabra de Dios. Pedro responde, Pedro responde a esta cuestión, refiriéndose a su experiencia con Cristo en el monte de la transfiguración, capítulo 17, versículo 1 al 13, y en Lucas capítulo 9, del 27 al 36. Pedro sabía que no estaría mucho más tiempo en su cuerpo, su tabernáculo. Leamos Juan 21 y el versículo 18. Juan 21:18, que dice así, versículo 18, de cierto te digo,
Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pedro sabía pues que no estaría mucho más tiempo en su cuerpo, es decir, conocido también como en su tabernáculo, su casa temporal. La palabra partida, según el versículo 15, es realmente éxodo. Es la misma palabra que se usa para la muerte de Cristo en Lucas 9:31. ¿Qué dice Lucas 9:31? Veamos, capítulo 9 y el versículo 31. Dice así la palabra de Dios: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Cuando los cristianos mueren, no es el fin, antes bien es una salida triunfante de este mundo al cielo. El mensaje del Evangelio no es una fábula inventada por los hombres para engañar a otros. Se basa en la verdad histórica de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Pedro se refiere a la venida de Cristo en gloria, un acontecimiento que fue predicho en la transfiguración. En la montaña Cristo reveló su gloria, como lo hará cuando regrese a la tierra. Moisés y Elías estaban allí representando a los creyentes que murieron, Moisés, y a los creyentes que serán arrebatados sin morir, como dice a Elías, como sucedió con Elías. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 18. Los discípulos representan a los creyentes judíos que verán la gloria de Cristo cuando Él vuelva. Tenga presente, querido hermano, que el ministerio de Pedro había sido fundamentalmente para Israel, según Gálatas 2, 7 y 8, mientras que el ministerio de Pablo había sido a los gentiles. Pedro compara la palabra profética a una luz que brilla en un lugar oscuro. El mundo para él es una mazmorra oscura y lóbrega. La palabra de Dios es la única luz confiable que tenemos en este mundo. Debemos prestar atención a esta palabra y no apoyarnos en las ideas de los hombres. Pronto llegará el día en que Cristo, la estrella de la mañana, vendrá y llevará a su pueblo, a su hogar. Para la iglesia, Cristo es la estrella de la mañana que aparece cuando las cosas se ponen más oscuras antes del amanecer. Para Israel, Cristo es el sol de justicia que viene con juicio y sanidad, según Malaquías 4 y el versículo 6. En los versículos 20 y el versículo 21, otra vez de la segunda carta del apóstol Pedro, en los últimos versículos del capítulo 1, versículo 20 y versículo 21, no enseña que sea incorrecto que los cristianos lean e interpreten la Biblia, no, como en privado. Se nos ha dado la palabra para que la leamos públicamente, la obedezcamos y se la demos también a otros, también de manera privada, que dice el versículo 20. Significa por sí mismo, ningún pasaje de la Escritura debe interpretarse por sí mismo, o sea, separado del resto de la palabra de Dios o del Espíritu Santo que la dio. La profecía no vino por la voluntad de hombre, de modo que la mente natural no puede interpretar. El Espíritu dio la palabra y el Espíritu debe enseñarnos la palabra. Damos gracias a Dios, hermanos, damos gracias a Dios, porque nuestra Biblia es segura. Podemos confiar en ella porque Dios nos la dio. De esta manera, entonces, hermanos, terminamos lo que es esta sexta lección de las cartas del apóstol Pedro, terminando también con el capítulo 1, ¿verdad? Poder
a estudiar, de poder analizar, de poder tener un panorama general de lo que es el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Tenemos luego entonces la tarea de la sexta lección de las cartas de Pedro, y en este caso de la segunda carta de Pedro, para que usted pueda estudiarlas, pueda leerlas y pueda contestarlas y enviar la respectiva respuesta. Muchísimas gracias, hermanos, por haber estado siempre atento, por haber estado siempre pendiente de este estudio bonito, de esta sexta lección que hemos estudiado en esta oportunidad de las cartas del apóstol Pedro en esta sexta lección. Un placer y un privilegio haber estado nuevamente con ustedes en esta sexta lección. Estamos avanzando cada día. Creo que nos quedan unos 2 o 3 lecciones para terminar esta bonita asignatura, esta bonita materia conocida como las cartas del apóstol Pedro. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, amados hermanos, y será hasta la próxima lección que podamos una vez más estar en espíritu a través, una vez más, de estos medios, de esta plataforma, avanzando un poquito más con esta materia en la séptima lección. Bendiciones para ustedes, para sus familias y para sus congregaciones. Hasta pronto, queridos hermanos.